Le damos la bienvenida a nuestro segundo video de YouTube. Esta es la segunda parte, la continuación del primer video. Si no lo vieron, los invitamos y las invitamos a que vayan a verlo. Allí contamos lo que fueron nuestros primeros años de restauración de la camioneta hasta tenerla pintada. Y en este segundo video vamos a estar hablando de la camperización y de nuestra mudanza, porque dejamos de vivir en Buenos Aires y nos mudamos a Córdoba tras la sierra. Fue todo un desafío, la primera vez que nos mudamos juntos y bueno, muchas experiencias y cosas que en este video vamos a irlas contando. Entonces nos quedamos allá por fines de noviembre de 2023, que fue cuando terminamos de pintar la camioneta. Estábamos... Al fin. Pero a la vez que sucedía eso, ya estábamos en modo mudanza. Ahí en el garage, todas las cosas que teníamos estaban plegadas en el piso. Ahí teníamos que empezar a juntar todo, a armar las mochilas y todo dentro de la chanchi. Hermoso Tetrix. Así que bueno, así cargaditos, pum, metimos todo y nos fuimos. Bueno, y como les contábamos, para nosotros algo distinto porque veníamos de la ciudad, cemento y cerámica. El terreno de la casa no tenía límites en el sentido de que había lugares donde no había alambrado. Entonces nos sentíamos demasiado libres de pronto y era re lindo eso. Así que bueno, una vez instalados en la casita, nos pusimos con nuestra idea que era vender comida y estaba la feria de Villa de las Rosas, que es una de las más grandes de artesanos y gastronómicas que hay en todo Córdoba. Y bueno, en Tras la Sierra es muy conocida y bueno, queríamos aprovechar que estábamos a 5 kilómetros de esa plaza. Bueno, y además queríamos empezar a vender comida en el pueblo. Y bueno, hicimos un cartel para pegar en la tranquera de la casa. Y además teníamos nuestro uniforme. El que me sorprendió, nos mandó a hacer a los dos un delantal y también una cofia. Era como darle más estructura a nuestro proyecto. Empezamos ahí la aventura de animarnos a abrir las puertas de la combi, que en ese momento era una furgón. Cargamos 2 sillas, una mesa y nos fuimos a una calle que sería como la principal del pueblo en el que estábamos. Y nos pusimos a vender comida y la gente frenaba, hola, qué sé yo, y nos hicimos clientes y amigos al mismo tiempo. Bueno, y para entrar a la feria teníamos que armar una carpeta, pero además teníamos que hacer pruebas para que ellos puedan aceptar nuestros productos. Al final no solamente Bromatología nos aceptó los productos, sino que llevábamos de más, entonces... En la municipalidad, tipo, todos terminaban agarrando... una pepa de limón que les encantaba, o una torta, o lo que sea que llevábamos, semana tras semana, porque cada semana íbamos llevando diferentes cosas. La gente que íbamos conociendo nos iba diciendo, ustedes no van a entrar a la feria. Era bastante duro porque nuestro proyecto laboral iba a ser ese. Hasta mismas las personas de la municipalidad de entrada nos dijeron no, pero después se fueron ablandando. Fue re loco porque pasó un mes y de un no pasamos a estar en la feria. Tengo el recuerdo de la primera vez cuando armamos el puesto. Sentí como mi vida empezaba a girar distinto, o sea, y de repente había una banda de música al lado de nuestro puesto, un saxofón al lado mío sonando, una guitarra, y nosotros vendiendo comida con esa onda, con gente copada, y era como, wow, es re por acá, o sea. Y no solamente estaba fluyendo todo con la feria, sino que se venían festivales locales y resulta que teníamos a una vecina y nos contaba que hacían el festival del pan casero. Y yo le dije, ¿tienen opciones veganas? No. Ah, bueno, podemos ir a vender empanadas de humita, de verdura, de soja, no me acuerdo qué era que hacíamos. Sí, bueno, dale. Y bueno, y nos mandamos a hacer una tremenda producción. Bueno, y usábamos la camioneta de stand, pero también yo iba calentando la comida adentro. Yo se la pasaba tipo por bandeja a Juli iba poniendo ahí, iba recibiendo los pedidos y estaba bueno porque era re fluido. Bueno, en uno de los festivales que estuvimos, producimos ¿cuántas? ¿500, 600 empanadas? Sí, una banda. Una cantidad de empanadas impresionante. Fue todo un desafío animarnos a cocinar tanto, siendo que no teníamos una cocina industrial, ¿no? O sea, era la cocina de nuestra casa. La camioneta le daba el toque. Siempre recibimos amor y apoyo en cualquier proyecto así de exhibición de comida y era como que la gente, ¡uy, qué copado! Veíamos que funcionaban las pepas en la feria, sobre todo las lemon pepas. Eso nos remotivó a decir, bueno, che, los almacenes capaz que aceptan nuestro producto. O sea, las empaquetamos y con eso, nada, empezamos a llevar a las diferentes dietéticas. Destacar el packaging que utilizamos. Tratamos y lo logramos de no usar plástico, es algo que a nosotros nos interesa mucho reducir eso, entonces el envoltorio que utilizábamos era de celulosa, así que era compostable.
Seguíamos ferias, festivales, vender comida. Pero bueno, este video no se trata de la feria, ¿no? Sino se trata de este proyecto. Y un poco nos pasó esto. Nos salimos del foco que era utilizar nuestro tiempo para camperizar la camioneta. Decidimos dejar la feria y buscar los ingresos por otro lado. Le metimos más a llevar estos productos empaquetados que les contábamos, las dietéticas, y hicimos un evento en nuestra casita. Preparamos un espacio de música y un espacio también de comida, con el enfoque muy claro que era, con ese dinero recaudado, tomar el impulso y arrancar con todo a esta etapa de camperización que se venía. Bueno, y por algo había que arrancar. Y como a la camioneta le habíamos hecho un techo alto, decidimos ponerle una ventana y otra atrás. Buscamos ventanas en varios lados, preguntamos. Nada nos terminaba de cerrar y además queríamos darle vida a algo ya utilizado. Hasta que un día, yendo a un pueblo que íbamos siempre a hacer compras ahí, estacionamos la camioneta en la casa de un tapicero, el Ale, y adentro de la tapicería tenía una cúpula y esa cúpula tenía nuestras ventanas. Literal. Bueno, recopado el Ale, nos dijo, che, yo los ayudo a poner las ventanas. Agarró la caladora nomás. Cortó el techo, había que remacharlo, puso la remachadora, el compresor, un genio. Estábamos en búsqueda de un horno. No encontrábamos algo que nos guste usado. Yo la verdad que no quería ese horno. Pero para mí era inmenso. O sea, era un horno gigante para la combi. O sea, yo quería priorizar el espacio físico de moverme. Y él sí, confía. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Lo compremos. Se lo compramos a una señora que lo tenía hace más de 50 años. Y además hacer un horno antiguo están hechos para que duren para toda la vida. Y cocinan muy bien, o sea, estamos muy contentos. Y se venía, aparte de intervenir la camioneta como queríamos, en realidad el techo, ¿no? Porque no queríamos que quede blanco. Pasamos por muchas ideas, ponerle como una especie de maderas. Queríamos revestirlo con madera. Pero nos dimos cuenta que la forma que tenía el techo es como muy curvo, ya ahí nos dimos cuenta que era imposible esa idea de poner maderas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo intervenimos? Y en una flasheada muy, o sea, como así como al pasar como un chiste, le digo, ya fue, pintémosla como si fuese un tronco. Y Kevin dijo, no me tientes. A mí me encantan los desafíos. Sí. No teníamos idea de cómo hacerlo. Queríamos un tronco. ¿Cómo generamos esa textura, ese relieve? Porque no iba a ser solo pintado, nosotros queríamos la textura. Entonces investigamos bastante y un día buscando masillas apareció una masilla con fibra de vidrio y dijimos, che, esto se puede moldear. Pero bueno, antes de eso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Lijar. Como siempre. Mi peor pesadilla. Basta de lijar porque, bueno, ¿se acuerdan que a esta camioneta la lijamos nosotros? Bueno, encontramos un árbol que nos gustara. Dijimos, ¿cómo sacamos la textura, no? ¿Cómo hacemos para aplicar esto al techo de la camioneta? Registramos justo ese momento de la prueba. Agarramos un poco de esa masilla, la pegamos al techo y fuimos con ese molde a probar qué onda. Y al principio no nos terminó de convencer, pero bueno, sabíamos que era un proceso que llevaba su tiempo y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos más catalizador, necesitaba más tiempo de secado, el molde lo teníamos que poner en aceite antes de aplicarlo. Bueno, fuimos como aprendiendo cómo hacerlo sobre la marcha y de repente la camioneta se iba transformando en un moco verde, lo cual me desesperaba, pero sabía que era parte del proceso. Compramos la masilla, creo que 2 tachos de 4 kilos cada uno, no me acuerdo. Cuestión no nos alcanzó ni para un cuarto. O sea, eran 2 tachos así y hicimos un pedacito así. Se fue extendiendo todo, porque entre medio también hacíamos otras cosas, pero fue como... no terminábamos más. No, más o menos 3 meses de toda la construcción de... No, pero qué hermoso proceso el de ponerle textura a un techo de una camioneta. Sí. O sea, no se puede imaginar lo disfrutable que fue hacer ese trabajo artesanal. Nos poníamos a la tarde, tranquilos, Juli preparaba la masilla, aplicaba, yo venía con el molde, pum, textura, entre mates, música. Fue hermoso. Fue muy lindo. La gente del pueblo pasaba, miraba la camioneta y decían, esto loco, ¿qué están haciendo con el techo de la camioneta? Mucha gente nos lo ha confesado. No entendían nada, pero tampoco se acercaban a preguntar. Y nosotros andamos, o sea, con la camioneta así, porque era nuestro vehículo, entonces íbamos a todos lados con la camioneta. Ay, ¿qué les pasó al techo? ¿Se les rompió? ¿Viste? Y era como... Están arreglándolo, no sé. No, está en proceso de algo. Bueno, y llegó el momento de poner la segunda ventana, porque mientras esperábamos que nos llegue la masilla, pues la tuvimos que comprar por internet. No una, ni 2, sino que 3 veces la tuvimos que comprar por internet porque... Entre esas cosas íbamos a poner la otra ventana, que era hacer ventana cruzada con la del techo para que corra el viento. Bueno, y para poner esa ventana había que cortar la chapa. Y resulta que nuestro amigo el mago, que habíamos conocido en el festival,
Él había camperizado su camioneta y también había pasado por lo mismo que estábamos pasando nosotros. Y él tenía herramientas. Le pedimos prestada la caladora porque, bueno, él vivía ahí a, no sé, 5 cuadras de donde estábamos. Cuadras. Bueno, gracias, Maguito. Y llegó el día tan esperado. Ya se estaba viendo el último paso. Ya se veía toda la textura en todo el techo. Mira lo que se hizo. Y, bueno, y para que se parezca un poco más a la textura de una corteza, se nos ocurrió bajar un poco el relieve y eso lo hicimos con un flap. Y ahora faltaba pintarla. Buscamos 2 colores, más claro el fondo y más oscuro el relieve. Fuimos a una pinturería, una vez más, a buscar pintura poliuretánica. Entonces fuimos ahí, hicimos las pruebas de color, se recopó el loco, le contamos la idea, dijimos, che, mira, queremos pintar el techo de nuestra camioneta, estamos imitando una textura de corteza de árbol. ¿Qué? El chabón dijo, a ver, y dijo, bueno, yo les sugiero unos colores, ustedes me van diciendo más oscuro, más claro, y bueno, se recopó, nos armó los colores marrones. Así que Kevin se decidió a hacer una obra de arte, básicamente. Agarró y se puso a pintar el techo, generando sombra, generando cosas que yo me quedaba como, what the fuck. Bueno, había que darle terminaciones a las ventanas para que queden bien prolijitas. Ya estaba toda la pintura prolija y la ventana no iba a ser La excepción. la excepción. Y así quedó ese techo hermoso que creamos. Bueno, y a continuación le voy a mostrar mi debilidad. O sea, para nosotros nuestra casa era una guardería porque venían todos los perros de los vecinos. A la mañana venían a jugar ahí. El jardín de los perros. En el jardín de los perros. Y bueno, dentro de todos esos que fui contando, hay 3 particularmente que nos amaban. Y bueno, estaban en una situación complicada, llenos de garrapatas, pulgas, mal alimentados. Y bueno, nosotros obviamente no íbamos a mirar para el costado, así que de la manera que pudimos intervenimos. Pero bueno, el contexto es que siempre habían seres de 4 patas acompañándonos en todo el proceso. Terminamos con la parte exterior y fue como, Vamos adentro. vamos adentro. Bueno, y para arrancar adentro, ya veníamos de varios años de pensar cómo queríamos habitar ese espacio tan pequeño y de a poco nosotros ya íbamos teniendo ideas, conceptos, nos íbamos guardando fotos, nos íbamos guardando diseño y bueno, llegó el día, dijimos, nos sentamos y nos ponemos a hacer nuestro diseño del interior de nuestra casa. Así que estuvimos un tiempo, finalmente salió, pensamos todo. Cómo hacerlo, dónde iba a ir el horno, dónde iba a ir a estar la heladera, la bacha, la garrafa de 10 kilos. El bidón de agua, la alacena, todo, la cama. Así que bueno, ese diseño empezamos a trabajarlo con la práctica. Fue muy difícil entender por dónde arrancar, qué primero, qué segundo. Nosotros de Buenos Aires nos habíamos traído el aislante, el Armaflex. Lo pudimos comprar en ese momento gracias a una rifa que hicimos para cubrir ese gasto. Así que bueno, también aprovechamos para agradecerles a todas esas personas que en su momento colaboraron y nos apoyaron para poder hacer posible que hoy en día tengamos ese tremendo aislante. Así que bueno, después de un año salió su envoltura y arrancamos la etapa de aislamiento. Lo que hicimos fue, como no es regular, la parte de la camioneta tiene varios nervios, sacamos como los moldes de todos esos espacios y íbamos aplicando ahí el aislante. Y para aislar los nervios le poníamos una cinta que también era aislante. Esa fue nuestra manera y obviamente le poníamos pegamento doble contacto. Y algo bueno que está para mí para sumar, siempre es mejor arrancar por los pedazos más grandes. Arrancamos por el piso y por el techo y por los paneles grandes, porque si arrancas por los chiquitos después te van quedando recortes que vos no puedes ocupar. Nos decidimos a poner un piso, en este caso elegimos madera de fenólico, que es un laminado que tiene 12 milímetros de espesor. Y bueno, nos pareció como la mejor opción en lo que encontramos en este lugar y la verdad que resultó ser bueno. Lo colocamos al piso y antes de eso le pusimos Penta, bueno, es la marca, pero bueno, la manera que creo que todos conocemos a ese tratamiento que es fungicida, insecticida y además ayuda a que no se retenga la humedad. Y también otra de las cosas que se ve en este video es la segunda capa de aislante. Bueno, y las paredes iban a ser de madera y íbamos a usar machimbre. Pero para poder atornillar todo ese machimbre, había lugares donde el machimbre no estaba nivelado, entonces teníamos que compensar ese espacio con madera. Por ejemplo, en la ventana lo que hicimos fue agregarle todo un marco, nivelando y ese espesor para después que el machimbre quede recto. Claro, además, teniendo en cuenta el plano que ya habíamos armado, nos guiamos de eso para saber dónde poner estos refuerzos de madera. Che, lo ponemos acá porque sabemos que acá va a estar la parte final de la alacena, entonces acá tenemos que agarrar el mueble, listo, poníamos una maderita.
Y así llenamos la camioneta de mini maderitas. Era muy gracioso porque había maderas, teníamos que pegarlas en el techo, ¿no? Entonces no iba a estar ni Kevin ni yo tipo 2 horas de secado de esa madera con la mano así extendida, así que, y no encontrábamos algo que entre en la camioneta que sea práctico. Así que de repente Kevin dice, yo voy al fondo, voy a buscar unos palos que había en el fondo del terreno donde estábamos. No entraban, agarró la sierra, los cortó a la medida justa, pum, los enganchó y con eso listo, nos olvidábamos, teníamos 3 o 4 palos que los íbamos clavando y con eso iba sosteniendo esas maderitas porque claro, empezamos a darnos cuenta que la gravedad en algunas partes nos estaba jugando en contra. Los pegamos con un pegamento muy fuerte y lo dejamos toda una noche hasta el otro día que pegue bien. Hay pasos que no podemos darlos solos, sino que tienen que ir acompañados de otro, como por ejemplo una ventanita que quedaba también en el techo junto con el extractor. Llega un momento que no puedes aislar algo que sabes que vas a romper, o el tema cables, el corrugado, por dónde pasaba, porque muchas cosas al mismo tiempo teníamos que tener en cuenta. Siguiente etapa fue, compramos unas telas, volvimos de nuevo al diseño y nos fijamos bien, acá va tela, acá va machimbre, acá va tela, acá va machimbre. Claro, lugares donde visualmente no se iban a ver, pongamos tela, basta de agregar madera y peso en lugares que no era necesario. Bueno, Juli se puso a 10, se puso a hacerle unas manijas a las puertas delante de la camioneta porque nos dimos cuenta que nunca tuvimos manijas en las puertas. Empezamos a de nuevo involucrarnos en la parte de la cabina, de la combi, con eso, con terminar de tapizar, porque fue como aprovechamos que estábamos tapizando la parte de la furgoneta, empezamos a tapizar adelante con otro color, como para hacer una división de lo que es cabina y de lo que es nuestra casa. También había algo que nos había faltado hacer en la parte de la cabina, que eran los paneles de las puertas. Entonces, bueno, hicimos un molde en un cartón, los pasamos a una madera que compramos que es de chapadur. A ese chapadur lo tapizamos y luego de tapizarlo se nos ocurrió como ponerle nuestro toque. Diseñamos como una guarda que nos gustaría que quede ahí y como tenemos un amigo acá, carpintero, que también es un artista, Ciru Carpintería, le llevamos los 2 paneles tapizados para que él le ponga ahí su magia. Quedó hermoso. Siguiendo con la idea de que venimos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, empezamos a encarar la estructura que va a sostener el panel solar que íbamos a comprar. Justo íbamos a Buenos Aires a hacer unos trámites, a saludar a la familia, compartir, así que nos contactamos con Rocco, un herrero que, bueno, los que vieron el primer video ya van a saber de quién hablamos. Le pasamos un diseño de cómo nos gustaría que sea esa estructura, ese soporte, lo hizo. Bueno, apenas volvimos de viaje, fuimos en búsqueda de los machimbres para empezar el revestimiento de las paredes de nuestra casita. Contame qué acaba de suceder. Empezamos de una vez por todas el machimbrado. Otra de las cosas que necesitábamos para seguir con el tema de hacer la estructura de la casa era la heladera, porque necesitamos saber las medidas, cuánto espacio iba a ocupar, hasta dónde iba a llegar la heladera, iba a definir hasta dónde iban a llegar los machimbres también. Para mí era como, no sé si se acuerdan, el cuento de la chiva. Sal de ahí, chivita, chivita, dice, sal de para ahí. sacar a la chiva, el palo no quiere sacar ¿cómo es? 5 minutos más tarde. El palo no quiere sacar no sé qué, el coso no quiere sacar para hacer una cosa necesitábamos la otra, así que, bueno, paréntesis. Pusimos toda la voluntad para encontrar una heladera usada que sea de 12 volt, no fue posible. Y decidimos comprar en un lugar que sabíamos que era 12 volt, que era una buena heladera. Y listo, ya está, soltar un poco eso, y ya está. Ya sabíamos exactamente hasta dónde llegaba la alacena, hasta dónde llegaba el machimbre, así que continuábamos con el cuento de la chiva. Bueno, y empezamos a cortar madera de machimbre porque, bueno, empezamos a ver cómo iba a encajar. Bueno, acá registrando más de la parte del machimbrado, maderas que ya tenían el setol, otras que no tenían puesto el setol. Ya había pasado más o menos un año que vivíamos en esa casa. Se nos vencía el contrato. Pensábamos otras maneras de cómo vivir. Acá se usa mucho esto de si una persona se va o de vacaciones o a otro lugar o lo que sea, generalmente la casa no la dejan vacía. Le dicen a alguien de confianza que le cuide el espacio. Bueno, nos pasó lo mejor que nos podía pasar a nosotros dos, que fue que una persona se fue de viaje y no solamente que le cuidamos la casa, sino que él tiene su galpón, su carpintería en su propia casa y nos dijo, chicos, usen todo, usen las herramientas, usen lo que quieran. Una bendición. Sí, justo se nos venía la etapa de la camperización más concreta, que es armar muebles. Así que bueno,
un mes entero viviendo en esa casa, que fue lo mejor. Había que armar un montón de estructuras de los muebles, se nos venía a hacer la mesada, la cama, la estructura de la alacena. Tenían máquinas para hacer listones, o sea, una cepilladora, toda la cantidad de máquinas que tenían, gracias por prestárnosla. Básicamente, en todo ese tiempo estuvimos haciendo toda la estructura de los muebles. No hubiera sido lo mismo hacer esto con una caladora. Necesitamos ángulos rectos para hacer coincidir las estructuras. Entonces la máquina que tenían ahí ellos era fundamental. Bueno, Nico nos ayudó a hacer la mesa, alta mesada, con una madera, creo que es una madera de misionera, Brella, y nos ayudó a elegir los tablones de madera, los encoló, los preparó todo y nos sacó alta mesa, que hoy es nuestra mesa de cocina. También nos dio un montón de tips. Él nos reguió. Y bueno, y resulta que Kevin tenía un escritorio que tenía una madera, o sea, el escritorio era de una madera muy buena, y cuando vimos esa madera dijimos, para algo nos va a servir. Va a ser algún mueble, dijimos. Y terminó siendo lo que hoy en día es todo nuestro asiento y también parte de los compartimientos de espacios de guardado. Volviendo a dónde estábamos físicamente, me olvidé de contarles que antes de ir a lo del carpintero, resolvimos algo que para nosotros era muy importante, que era, vieron que les conté que había 3 perros que no eran de nadie, o básicamente los estábamos cuidando. Primero y principal, sabíamos que no íbamos a tener perros por el hecho de que nuestra vida iba a ser adentro de una combi, y la verdad que tener 3 animales adentro de una combi hoy en día no era viable, no lo vemos, no iba con nosotros, pero tampoco íbamos a dejarlos en la calle. Tomamos la decisión de ponerlos en adopción, rogando de que aparezca una persona que los adopte los 3 juntos, y en menos de una semana sucedió. Vale, los adoptó a los 3, dijo, sí, no, estos perritos no se pueden separar. Hoy en día están hermosamente felices, duermen en la cama con Vale, tan chochos. El paraíso. El verdadero paraíso. Bueno, terminamos nuestra etapa en lo del carpintero y fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos sin alquiler, ¿dónde terminamos? Unos amigos también sabían que estábamos en búsqueda de un espacio y nos dicen, chicos, nosotros nos vamos a ir a recorrer el sur unos meses. ¿Quieren cuidarnos la casa? Y fue como, obvio, o sea, eran nuestros vecinos, los conocíamos, Estela, Guille. Hermosa oportunidad. Un abrazo enorme, un beso, gracias. Así que bueno, en este espacio, en su casa, fue que seguíamos con la etapa de carpintería y entrábamos en conjunto con la etapa de la parte eléctrica, de la instalación de 12 volt, porque ya teníamos el panel, teníamos la batería, teníamos el regulador, así que bueno, empezábamos a querer hacer que todo eso funcione. Preparamos un plano con todos los artefactos que íbamos a tener, unos puertos USB, el extractor, la bomba de agua, la heladera y las luces. Pensamos dónde íbamos a poner más o menos las teclas, ya habíamos pasado los corrugados. Terminamos de cerrar esa idea con el plano y pusimos fusibles también para cada artefacto, muy importante. Y bueno, eso, etapa eléctrica. Bueno, y seguimos avanzando un poco más con las estructuras. Habíamos terminado de machimbrar todo, así que le dimos pintura a todos los machimbres, a todas las estructuras. Bueno, empezamos a ubicar las cosas, a dónde iban. También queríamos hacer una división entre la parte de la casa y la parte de adelante, así que bueno, decidimos hacer como una especie de arco con 2 maderas. Nos llegó el piso que habíamos pedido, el piso vinílico, y bueno, ahí lo estamos colocando. Fue todo un desafío ponerlo. El piso no salió tan bueno. Al toque se empezó a abrir y bueno, hoy en día lo seguimos teniendo, pero sabemos que en algún momento vamos a cambiar. No cumplió con las expectativas que teníamos. Bueno, y una de las cosas que queríamos era hacer en el techo una intervención artística con maderas en conjunto con la iluminación. Teníamos que tener luz del techo, así que bueno, le hicimos un calado con unos diseños, le pusimos unos LEDs del lado de arriba y alrededor del todo el techo le pusimos unas tiras LED neón y funcionan como otro tipo de iluminación. Quizás, solo quizás, si la gente quiere, lo podemos mostrar en un van tour. Junto con Nico fuimos creando la mesa. El Nico se recopó una vez más. Y metió su arte. Posta alto diseño, alta mesa con maderas también recicladas. Volvemos. Para ustedes no pasó ni un segundo, pero para nosotros sí. Nos quedamos sin batería. Bueno, Ciro Cerámicas, un emprendimiento de una chica de acá de Tras la Sierra, que conocimos en la Feria de las Rosas. Nos hizo unos platos hermosos y unos vasos a base de arcilla que cosecha en el río de los Sauces y utiliza también agua de lluvia para la creación de esas obras de arte que hace, que son hermosas y funcionales sobre todo. También agradecerle a Caro de Roca Madre que nos hizo la bacha hermosa. Sí, era una de las últimas cosas también que necesitábamos para mudarnos. Necesitábamos conectar el sistema de agua y no teníamos dónde
¿A dónde caía el agua? Faltaba eso. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando pintura para pintar estas maderas y convertirlas en un pizarrón. Van a ir acá. Una en esta puerta y otra en esta. Bueno, y ahí pusimos a prueba los carteles, armamos nuestra mesita, íbamos a diferentes lugares conocidos, porque primero nos movíamos en lugares conocidos y nos poníamos a vender comida, que por suerte nos ha ido muy bien. Nos faltaba terminar algunas cosas, entre ellas terminar con el toldo. Nos pusimos en contacto con el artesano Lonería, que es una lonería de aquí de la zona. Nunca habían hecho un toldo para una camioneta que tenga 3 paños, uno por cada lado y uno en el frente, con un cierre, con sus ventanitas, con mosquiteros, las ventanitas. Convertirlo como si fuese en una carpa. Así que bueno, con todo ese pedido se pusieron la 10 y nos hicieron el toldo que hoy en día tenemos en la combi. Bueno, y también apareció otra persona muy importante, un amigo y un excelente herrero, el Joe, que se copó y nos dio una mano. En la parte de atrás de la combi necesitábamos poner la rueda de auxilio y el bidón de nafta. Y el Joe también nos ayudó con el horno. La idea del horno era sacarlo para afuera, porque en verano cocinar adentro de la camioneta nos habíamos dado cuenta que era un calor terrible. Entonces, bueno, él nos ayudó con un sistema de correderas, hizo toda una estructura para que el horno encaje ahí adentro y poder sacarlo para afuera, y la verdad que quedó re funcional. Y del otro lado hicimos un sistema de agua con caño de 110 de PVC. Nos ayudó a crear un sistema para poder sostener ese caño, ese depósito de agua. Así que bueno, eso, gracias Joe por intervenir en la chanchi. Bueno, y acá una foto que nos sacó Guille o Estela el día que nos fuimos de su casa. Ellos vinieron de su viaje, nosotros agradecidos siempre con el espacio que nos dieron, y tocaba irnos, nosotros contentos porque ya estábamos recontra instalados en la camioneta, con casi todo funcionando. Bueno, y como vemos acá, ya la casa va tomando su color, su forma de hogar, con sus luces, con su cocina, con la comida que hacemos nosotros. Y empezamos a vivir al 100% ahí adentro. Así que bueno, todo este tiempo estuvimos con gente que intervino, desde unos mates compartiendo el espacio, un montón de amistades que fuimos construyendo acá en el valle, en la cual estamos muy agradecidos. Así que bueno, gracias por ver el video, por sumarse. Les invitamos a que se suscriban, a que si quieren dejarnos un comentario. También tenemos un Instagram que se llama Esencia Viajera en Combi, por si también quieren seguirnos. Gracias por estar y los dejamos con un compilado muy lindo y gracioso de lo que fue nuestra vivencia acá en Córdoba, llena de amigos, de animalitos y de familia también que han venido a visitarnos en este año y medio. Gracias nuevamente y nos estaremos viendo en un nuevo video.